Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:45. Obviamente, todo el resultado de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala, la reunión con el presidente Giammattei y, por supuesto, muchos lineamientos que han quedado vinculados, sobre todo al tema de la migración, a la lucha contra la corrupción y algunos proyectos de inversiones. Hoy hablaremos de los resultados y lo que deja la visita de Kamala Harris a Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para una reunión en la que abordarían la migración ilegal y otros temas. La funcionaria llegó a la sede de gobierno guatemalteco, en donde ellos y sus equipos sostuvieron varias reuniones. En la bienvenida, el presidente Giammattei se dirigió a la funcionaria de Estados Unidos en inglés y dijo que era para brindarle la mejor recepción aquí en Guatemala. El mandatario expresó que Guatemala está en la búsqueda de puntos en común para poder trabajar juntos. Giammattei citó que esos lugares es donde coinciden exactamente con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y que por eso deben enfocarse en su desarrollo, para que puedan contar con un país que no solo macroeconómicamente es estable, sino también llena las expectativas muy por arriba del resto de la región. La vicepresidenta dijo que tenía muchas ganas de este viaje y recordó que han tenido muchas conversaciones, pero que era bueno ver a Giammattei en persona y que deseaba tener la conversación que están teniendo, pues había mucho trabajo que poder hacer juntos y la reunión es la continuación del potencial de ese trabajo. ¿Cuáles son los resultados de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al país? Es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Bueno, indudablemente la lucha contra la corrupción, las inversiones, todo el tema migratorio, varios puntos importantes en esta visita, la primera que realiza como vicepresidenta a un país latinoamericano. Hoy Kamala Harris ya se encuentra en México con una agenda también muy intensa para poder reunirse con las autoridades de ese país, donde el tema migratorio indudablemente será el común denominador de esta plática. Saludo a Roberto Wagner, que es analista internacional, pero antes de eso, Jorge Laguardia tiene algunos datos vinculados a la visita de Harris al país. Gracias, Ricardo. Efectivamente, ayer se vivía una histórica e importante jornada para nuestro país con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos en esta reunión bilateral con el presidente Alejandro Giammattei. Vemos con ustedes en pantalla qué acuerdos principalmente se hablaron de muchos temas. Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, firmaron varios acuerdos de cooperación que incluyen abordar las condiciones económicas, de gobernabilidad y seguridad que inciden en la migración hacia Estados Unidos principalmente. Este acuerdo incluye apoyo de millones de dólares que serán distribuidos en distintos programas que se implementarán en nuestro país. En el aspecto de seguridad, el acuerdo incluye conformación de una fuerza de tarea contra la corrupción y contra la trata de personas. En el aspecto de mejorar las condiciones económicas de los guatemaltecos, se firmaron iniciativas de empoderamiento de las mujeres y jóvenes, apoyo a emprendimientos, al acceso de una vivienda digna y también apoyo a la agroindustria de Guatemala e inversión para la micro, pequeña y mediana empresa. Sin duda alguna, muchos acuerdos muy importantes que se espera ya a corto plazo que empiecen a tener efecto en nuestro país. Mucho de qué hablar, mucho que analizar, por eso Ricardo tienes un experto, así que regresamos contigo al C Central. Muchas gracias, Jorge. Y ahora sí, Roberto Wagner ya está con nosotros, analista internacional que se encarga justamente de poner distintos escenarios. Y hoy tenemos que hablar de lo que deja justamente Kamala Harris luego de estas horas pasadas en Guatemala. Así es que te saludamos, Roberto, bienvenido. La primera lectura que hacemos de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala, ¿qué nos dices? Buenos días, Ricardo. Es un gran gusto estar acá con ustedes nuevamente. Yo creo que es una visita muy importante. Es la primera visita de la recién electa vicepresidenta de los Estados Unidos al extranjero y visita Guatemala. Yo creo que simbólicamente y la política es llena de símbolos, ¿no? Esto es algo muy importante. Simbólicamente significa mucho para nosotros. Es una gran oportunidad. Y creo yo que espero yo nuevamente que sea algo aprovechado por el gobierno de Guatemala, pero también por otros sectores como el sector privado y demás, de venir y que este sea el inicio de estrechar relaciones con los Estados Unidos, con la administración de Joe Biden a través de la vicepresidenta Kamala Harris.
Bueno, Roberto, hay un listado de cosas importantes, como decimos, esperamos que la reunión haya sido muy productiva, obviamente, y que se vean resultados de algunos de los puntos acordados en los que se va a trabajar. Cosas positivas que deja esta visita al país. Yo creo que lo más positivo de la visita, porque hubo mucho ruido de fondo, no parecía haber una agenda clara, y entiendo yo cómo muchas veces los gobiernos no quieren venir y tratar específicamente los temas de la agenda, pero para mí entre lo positivo es la creación de una fuerza de tarea para luchar contra los grupos que trafican personas. Creo que también fue muy interesante el tema cómo es que se va a abordar, aunque sea complejo y sea difícil, lo del trabajo que quiere hacer Estados Unidos en cuanto a la lucha contra la corrupción, que es un tema que nos debería dar también a nosotros un poco de pena, porque nuevamente, después de lo que fue el experimento de la CICIG, ahora nuevamente es un país que no somos nosotros quienes nos tienen que venir a ayudar con este problema de la corrupción, cuando nosotros pudiéramos estarlo resolviendo, deberíamos de resolverlo nosotros. Roberto, y si vamos analizando algunos de los puntos acordados y que surgieron en esta reunión, por ejemplo, la formación de una fuerza de tarea contra la corrupción. Recordemos que cuando se hablaba de la agenda de Kamala Harris en los países latinoamericanos, uno de los puntos principales para abordar es la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, es una cuestión que tenemos que tomar con pinzas. Es lo más popular, es lo que la gente quiere, pero estamos ante la efervescencia popular. O sea, yo creo que muchos de nosotros, yo también, todos los que estamos hastiados de la corrupción, quisiéramos que venga el tío Sam y agarre al país y lo sacuda así, que se caigan todos los corruptos, ¿no? Pero también recordemos que los Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, y entonces esto puede ser una cuestión que le abra la puerta en un momento dado a generar una lucha contra la corrupción, que en el corto plazo puede ser beneficiosa para Guatemala y para Estados Unidos, pero que en el mediano y largo plazo va a ser beneficiosa solo para Estados Unidos. Entonces, eso es algo delicado y espero yo que exista la prudencia y que exista la responsabilidad, pero sobre todo el profesionalismo de nuestras autoridades, principalmente en Cancillería, de cómo es que esto se debe atender. Obviamente tenemos que hablar del tema migratorio, no es un tema menor, sabemos que en otros gobiernos el problema siempre ha sido exactamente el mismo, ha seguido después de distintas reuniones, no ha pasado absolutamente nada. Ayer se hablaba de la creación de este centro para recibir a los retornados. Harris fue muy concreta también en relación al tema migratorio y a las personas que podrían llegar en esta condición a Estados Unidos. ¿Qué decimos al respecto? Yo creo que al final del día regresamos a una situación a la cual lamentablemente la administración Biden no estaba preparada, la crisis migratoria que se les vino encima. Yo creo que la creación de este centro de retornados, como lo llamaron, que va a ser construido en Occidente, a mí personalmente me suena a un acuerdo de tercer país seguro 2.0. Eso me lo dijo un amigo, no es algo, o sea, pero yo le robo la frase a mi colega. Lamentablemente, la administración de Joe Biden no tenía otra oportunidad, no tenía otra forma de encontrar alternativas, que en mi opinión sí las habían, pero han dispuesto a seguir con esta especie de filtro entre Guatemala y seguramente México para detener la migración de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. Bueno, también la vicepresidenta ya se encuentra en México, luego de Guatemala, el punto en su agenda. Indudablemente son varios temas importantes, la reunión con Andrés Manuel López Obrador, después de las elecciones que se dieron, importantes elecciones en México este fin de semana. Desde el punto de vista político, ¿cómo lo entendemos desde la estrategia de Estados Unidos y el acercamiento a los países latinoamericanos, sobre todo con su principal socio comercial, que es México? Bueno, para Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador es una incógnita, ¿no? O sea, primero fue el presidente que fue electo
criticando mucho las políticas de Trump. Muchos esperaban de que fuera el que se le iba a plantar a un Donald Trump, y al final tuvo una relación muy cordial. El único viaje que hace al extranjero es para firmar el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que sustituye al Tratado de Libre Comercio Norteamérica. Y entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador es muy pragmático. Yo creo que va a llegar, va a escuchar a la presidenta Harris, pero él tiene su agenda, ella tiene su agenda, y yo lo considero un presidente muy pragmático, y que está en este momento, después de las elecciones de medio término que tuvieron en México, pues se encuentra en una posición todavía con mucha popularidad, mucho poder, muy poca oposición. Entonces, a Estados Unidos, pues es conveniente para Estados Unidos tener una buena relación con él. Bueno, para terminar, Roberto, seguramente quedan muchos puntos importantes que analizar, pero como siempre decimos, luego de estas visitas de Estado donde surgen muchos proyectos, muchas iniciativas, nada habla como las acciones. Habrá que ver qué pasa en el futuro. Aquí hay una serie de compromisos asumidos, obviamente, y hay que ver qué pasa no en el mediano y largo plazo, en el corto plazo ya con estas iniciativas, pero a partir de esta visita, ¿cómo visualizamos las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos? ¿Seguirán iguales? ¿Hay algún cambio? ¿Puede haber algún tipo de modificación beneficiosa para la realidad económica y social de Guatemala? ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que es un futuro que en el corto plazo creo que ya se pusieron las cartas sobre la mesa. Sí siento yo que estamos muy acondicionados a lo que van a ser las elecciones. O sea, hay una agenda política de lo que son las elecciones de medio término el año entrante en Estados Unidos, y en 3 años que vamos a tener ya nosotros un nuevo gobierno. Entonces, los compromisos que este gobierno adquiera, ¿hasta qué punto van a ser una herencia para un futuro gobierno? La reactivación económica es fundamental, es una de las principales causas. La falta de oportunidades de trabajo es una de las principales causas de migración de los guatemaltecos, y yo creo que ese tema faltó de abordarse. Yo creo que ese tema no se trató con la seriedad y con la profundidad que debería tratarse, y creo que en ese sentido Estados Unidos se quedó corto. Y eso sí, eso es el tema que me preocupa, pero siento que en cuanto a lo que va a ser el combate al crimen organizado y el tema de la corrupción, que es un poco más complejo, pero siento que, digamos, ahí existen algunos avances siempre y cuando la relación, exista una reciprocidad en la relación. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un gusto platicar contigo. Indudablemente hay mucho para decir luego de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala. Hoy nos acompañaba este analista internacional y nosotros vamos a seguirle informando. No se pierdan las ediciones de Noticiero Guatevisión al mediodía, como siempre, a la 1 de la tarde, a las 6 y a las 9 en horario estelar.